Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que ver dónde las densidades, lo que la mente contamina hacia adentro, la posibilidad, qué posibilidades la mente impide que se realicen, qué posibilidades la mente impide que se realicen. Entonces creo que eso es interesante, porque lo primero que hay que hacer es determinar qué función cumple la mente como órgano de la conciencia, qué función cumple. Y creo que eso es un trabajo muy serio, que cada uno deberíamos de vernos cómo la mente genera densidades en nuestra percepción de la vida, para que no afloren otras potencialidades que la mente llama prejuicios, llama tabúes, llama desconocido, llama esoterismo, llama cosas raras para que no afloren. Entonces una de ellas es la más importante, la herramienta siguiente: cuando tú la mente la ubicas y la supeditas, ¿sabes?, como elemento de interacción con los demás y de análisis y archivo para afuera, creo que la que queda de comunicación entre la conciencia de ser y la mente, creo que es la intuición. Entonces creo que es el nexo de unión entre esa conciencia del ser, entre esa conciencia de plenitud y la mente como instrumento. Creo que es la intuición la que mejor puede conectarse entre las dos, como nexo de unión, como enlace, como energetizante, a nivel incluso intelectual. Entonces ahí hay un trabajo muy interesante, porque hay que ver cómo funciona la percepción, el órgano en sí, como el espacio, como hemos hablado tantas veces, el espacio que hay entre la percepción física directa y la percepción la sensorial y emocional, ese espacio abrirlo, entre ese espacio de la sensorial, donde ya emocionalmente has traducido lo que es la vivencia, y después la traducción. Creo que eso sería interesante. Y cómo funcionan los trasvases de archivo. Cómo funcionan los trasvases de archivo a nivel de las cargas emocionales. Cómo se generan en uno cargas emocionales que nos generan tendencias, querencias. Cómo funciona eso, cómo se trasvasa una emoción pura, cómo se convierte en una querencia, cómo eso se transfiere a la conciencia como contaminación, ¿sabes?, para interpretarnos, entre comillas, querer interpretarnos la realidad, y que la conciencia se lo crea. ¿Me explico? Es que me he quedado ahí fijando una idea que has dicho, porque has dicho el espacio de la percepción, el espacio que hay entre la percepción y la emoción, y luego el espacio entre la emoción y la cognición. Y la conceptualización. Sí, yo le digo cognición, sí. Vale. Y ahora estabas también diciendo, reforzando esa idea, estabas diciendo que la emoción pura. Entonces me ha venido al recuerdo que no hace muchos días estábamos hablando, en otra circunstancia, estabas hablando de que es el pensamiento el que genera la emoción. O sea, es la mente la que te genera la emoción. Entonces, claro, ahí yo me he quedado diciendo, pero entonces, ¿estábamos hablando de cosas distintas? No, es que la mente tiene archivos emocionales. Entonces, justo cuando tú percibes un órgano sensorial tuyo, uno no, porque no es uno solo, sino cuando la sensación se produce a través de todos los sentidos, eso te genera un estado emocional, sí, que puede puro. ser. Vale. Pero ese estado emocional puro, la mente lo que hace es que lo selecciona, lo archiva y genera un archivo emocional. Para en circunstancias parecidas ya ¿Sabes de qué va? Y aparece. Claro. Entonces ya no es puro, porque no es inducido por la percepción, sino claro, por la mente. Claro, ya viene referenciado. Entonces
Entonces lo que hay que hacer es dejar que ese estado no sea el estado referenciado. ¿Cómo coño haces eso? Pues ese es el trabajo. Porque la mente lo fija. Pues ese es el trabajo, porque dentro de la percepción emocional también está la percepción pura, la emoción que llega directa. Inmediatamente hay un espacio en el que la mente traduce, pero traduce referenciándolo con otra emoción anterior, con un archivo anterior. Y si no hay archivo anterior, entonces la mente patina. Tiene que generar, o bien genera un archivo nuevo, o bien lo desecha, la emoción. ¿Sabes lo que digo? Si se repite varias veces la misma situación vivencial, entonces te va a generar un archivo nuevo. Pero si se repite una o dos veces, si no está metido en sus archivos de emociones de la mente eso que estás viviendo, lo desecha. Y entonces se vuelve a aparecer ya como nuevo otra vez. Claro. Ya no es... Claro, ya te queda... Ya no sabes. Tú hace 20 años probaste una fruta cuando estabas en un viaje al extranjero y te sorprendió. Uy, qué sabor tiene esto. Entonces te genera una sorpresa. ¿Por qué? Porque no tiene archivos referenciales en la mente. ¿Qué es lo que pasa con esos archivos referenciales de la mente? Que son muy válidos. No solamente eso, sino todos los archivos que hay, que es muy válido para interactuar con el medio, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. El olor, el sabor, el olfato, todos esos archivos están muy bien hacia afuera. La cuestión es el momento en el que esos archivos se introyectan y la mente lo que hace generar con eso es emociones que no tienen realidad existencial, que no tienen realidad sensorial. ¿Vale? Con la imaginación activa, con cualquier otra cosa, no tienen realidad sensorial. Y al no tener realidad sensorial, lo que está haciendo es activando los resortes químicos que tenemos a través de una falacia, de un recuerdo, a través de un recuerdo, de un archivo. Un recuerdo es un archivo. Sí. Entonces con eso lo que hace la mente es generarte realidades virtuales. Sí. Y lo que hace la mente es suplantar a la realidad a través de sus propias mallas o de sus propios archivos emocionales. Entonces te genera una realidad que para ti es muy buena y es muy real porque tiene todos los archivos que tú has vivido. Entonces cada vez más te va consolidando esa infinitesimal percepción de realidad a virtual, de virtual a real, de virtual a real, hasta que llega un momento que no sabes distinguir si es real o es virtual. Por eso suelo decir que eso es como un sándwich, donde se han pegado tanto las partes del sándwich que ya no sabes diferenciar qué es la vivencia directa, la emoción pura, la emoción referenciada y la transcripción de ella. ¿Me explico? Es que te iba a decir justo ahora, antes de que dijeras esto último, digo, ahora he tenido la claridad de esa diferenciación, porque claro, lo que me estaba pasando es lo que tú estás diciendo, que está todo tan pegado que no podía, o sea, comprendía tus palabras, pero no podía entender cómo eso era, cómo funcionaba. ¿Cómo era el proceso? Pues la respiración es la que va en medio. Es decir, el trabajo de la respiración es la que va en medio, entre la percepción, entre la vivencia directa pura, sin interpretación, y la emoción. Pura. Pura quiere decir que todavía no la has referenciado, todavía no la has metido a cotejar con los archivos a ver si la tengo o no. Y que surge de una realidad. Pero eso es inmediato, es decir, la inmediatez de eso son décimas de segundo. Si vas generando separación, si a través de la práctica de la meditación, a través de la práctica del silencio de la mente, a través de la respiración diaria, la conciencia diaria de la respiración, tú vas permitiendo, porque no puedes luchar contra eso, si luchas mal lo refuerzas, tú vas permitiendo que la vivencia deje ese sutil espacio entre lo que oyes, como el gallo, y el traducirlo y ponerle palabra, la emoción y la palabra después del concepto. Si tú ahí vas abriendo ese espacio, es decir, eso
pasa con llanto, pasa con sufrimientos, pasa con satisfacciones, pasa con gratificaciones. Todo eso tiene todo un proceso emocional porque tú estás contaminado emocionalmente. Tú tienes cantidad de prejuicios, de fantasía y todo lo que conforma tu estructura de código es eso. Lo conforman las cargas emocionales, es lo que es el nexo de unión de los recuerdos, la carga emocional. Y los recuerdos funcionan y son eficaces porque tienen carga emocional. Pero es el pegamento. Si tú tienes una vivencia, ¿no? Que es una realidad, y esa vivencia te provoca con esa percepción te provoca una emoción, ¿esa emoción es también contaminada? No, he dicho que esa es la pura. Ah, vale. Esa emoción es pura. No, esa emoción es pura. Pum. La que está contaminada es la que traduce la mente. Es que esa emoción, si tú tienes un archivo similar, de una emoción parecida, la mente va a buscar algo que se parezca a eso que acabas de vivir, pero en fracciones de milésimas, como la luz, inmediatamente te busca en su archivo en la mente que hay similar a eso, para consolidarlo, y para ponerle nombre, y para entenderlo, y para comprenderlo, y para referenciarlo, ponerle etiqueta. Entonces, si tú eres capaz de llegar a ese espacio, de abrir ese espacio paulatinamente, porque ese espacio lo que está haciendo es conformando forma parte de tus tres códigos, son los tres pilares que tú tienes, porque en ese espacio tienes las emociones religiosas, tienes las emociones para sobrevivir, que son básicas, tienes cómo tu lenguaje actúa para que eso se funcione. Si tú tienes ahí, eso es un conglomerado, es un conjunto. Tú imagínate que es una esfera que dentro tiene tres pilares, que está sustentada por tres pilares, por cuatro, porque uno es el código genético, pero bueno. Entonces, eso es todo un conjunto, no lo que la mente mía está haciendo, que es segmentarlo, separarlo, seccionarlo, diseccionarlo y traduciéndolo, no es verdad. Es una forma de que tu mente pueda hacer más allá de lo que yo te digo. ¿Por cómo? Experimentando, poniéndolo en práctica, no poniéndolo en más análisis. Es decir, pon en práctica lo que te estoy diciendo y lo que suceda con la práctica, entonces si quieres analizarlo. Pero no analices lo que yo analizo, porque entonces es una redundancia y no te va a valer para nada. Pon en práctica esa apertura del espacio entre la percepción sensorial pura y la emoción que produce eso, que también es pura, la primera, pero inmediatamente a esa va adherida la cotejación con los archivos que tengas. Eso, amplíalo. Por eso la mayoría de los chamanes y de todos los que trabajan en el mundo iniciático te proponen que veas o percibas el mundo desde otra realidad, entre comillas realidad, desde otra actitud sensorial. No realidad, desde otra actitud sensorial. Porque muchas veces decimos, centra tu atención donde no hay sonido. Cuando oyes los grillos, cuando oyes cantar un pájaro, cuando oyes cualquier sonido continuado y rítmico, centra tu atención donde no hay sonido. Porque como eso no tiene código, como eso no tiene archivo, ¿sabes? Lo que estás permitiendo es que se te abra ese espacio sin archivo. Y entonces eso es posible que te lleve a la pureza de la percepción de ese órgano, de esa sensación. Porque te va a enganchar el sonido. Si te centras donde no hay sonido, lo que te engancha es el sonido. Pero como tú estás donde no hay código, donde no hay archivo, pues la percepción te va a llegar sin que puedas archivarla. No sé si me estoy explicando. ¿Eh? Mirar las sombras de las cosas. Tú cuando mires un paisaje, cuando mires cualquier cosa, cuando tu mirada mire, habitúate, genera la actitud, porque eso sí puede tu mente facilitártelo, de mirar solo las sombras. ¿Por qué? Porque la luz va a entrarte, la forma luminosa va a entrarte sin codificar. La emoción que te produzca esa sombra va a ser más pura,
porque le habrás quitado ese lapso de tiempo, se lo habrás alargado un poquito, y ahí te puede dar un déjà vu. Eso es interesante. Lo que pasa es que la mente y la búsqueda lo que refiere es que ya, que esté ya, que tiene que ser más complejo, tiene que ser más complicado, uno simplifica, si esto es muy, muy llevadero. Lo que estamos diciendo en mente, es verdad, pero por la práctica ve lo que sucede. Si lo que la mente te propone no lo pones en práctica, no valida la realidad. Ese juego es